Muy preocupante es la situación en el Hospital Nacional Sommer. Ayer se conocieron nuevos despidos, en este caso fundamentalmente de médicos, según la información que uno pudo recabar. Y la pregunta que uno se hace a esta altura de los acontecimientos, con más achicamiento en los hospitales nacionales, porque al Sommer podríamos sumar el Bonaparte, el Posadas y otros de los que conocimos, y seguramente otros de los que no ha trascendido o no ha sido masiva la difusión de el ajuste presupuestario y la expulsión de personal. ¿A dónde nos lleva esta situación? ¿Qué significa en términos del sistema de salud, su interrelación entre lo público y lo privado, el impacto en las provincias? Ya estamos en contacto con nuestra vecina, ex intendenta y ex viceministra de Salud de la Nación, Graciela Rosso, que gentilmente nos atiende. Graciela, buen día. Alejandro Schiaffino la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien, en principio, Graciela, mirando esta situación, observando el panorama, ¿con qué sensaciones? Con una sensación horrible, porque es la sensación del achicamiento del Estado y del Estado en los sectores más importantes que hacen a la función del Estado, que es la salud, la educación, la seguridad. Uno lo que ve es el achicamiento del rol del Estado en la salud pública, y que se transmite no solo con el achicamiento a través de los despidos de profesionales y no profesionales que trabajan en los hospitales nacionales, y que muy bien decís vos, lo hacen en el Bonaparte, lo quieren cerrar, esa es la realidad. Lo quieren cerrar desde el año pasado, siguieron con el achicamiento y los despidos. Lo mismo quieren hacer con el Posadas, lo mismo quieren hacer con el Sommer, pero no cerrarlos. El Sommer y el Posadas lo que quieren hacer es despedir profesionales, despedir trabajadores no profesionales y hacer un gerenciamiento privado de esos hospitales públicos. Esto es la enajenación de los efectores públicos de salud que quedan de la nación. Que esto es un proceso que empezó con Menem, es un proceso que siguió con el gobierno de Macri, cuando Macri suspendió la continuidad de la creación de nuevos hospitales. ¿Se acuerdan que Vidal decía que para qué iban a terminar los hospitales en la provincia de Buenos Aires, que se estaban haciendo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, si no eran necesarios? Mi pregunta es a la población general, porque este es el tema, que ellos vienen a vaciar los hospitales y a enriquecer la salud privada y las prepagas. Esto es un proyecto que tiene muchísimos años. Esto nace antes de Menem, en los años 90. Hay un tratado que es un consenso que se llama Consenso de Washington, que se firma en Washington en los años 90, con el rol para los países periféricos, donde lo que querían era privatizar la salud pública, privatizar la educación pública, privatizar todo lo que fuera público, porque todo tenía que ser privado, porque el rol del Estado se tenía que retirar, el Estado no tenía que existir más, y eso empieza en los 90. Menem lo logra con la provincialización de los hospitales nacionales, y los 5 que no puede provincializar son 5 hospitales, como son el Hospital Sommer, el Hospital Posadas, el Hospital la antigua Colonia de Torres, que está en nuestro territorio, Luján, el Hospital de Rehabilitación de Mar del Plata, y el otro hospital es lo que queda de la parte nacional, porque la mayor administración es nacional, del Hospital Garrahan. Entonces, en los años 90 se quiere privatizar también esos hospitales, pasarlos a una forma de no privatización, pero sí de desentendimiento del Estado Nacional, era transferirlos a las provincias. De hecho, se transfirieron al resto de las provincias los hospitales nacionales, los de Córdoba, así se transfirieron hospitales en otras provincias. Los 5 hospitales que yo nombré quedaron en el Estado Nacional. Cuando entra Macri en el gobierno, Macri para todas las obras de hospitales nacionales o de hospitales que la nación estaba construyendo en las provincias. Pero ¿esto por qué es así? Porque justamente era para darle fuerza y fortaleza al sector privado, transferir todo lo que fuera
no solo económicamente no financiar la salud pública, sino que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, sean estos profesionales o no profesionales, fueran a parar al sector privado a trabajar, porque una enfermera que es despedida del sector público, ¿dónde va a buscar trabajo? Va a buscar trabajo en un sector privado de la salud, ¿no? Entonces, ¿y esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es dos cosas, fundamentalmente. Transferir recursos económicos al sector privado y trabajadores y trabajadoras, pero además de eso, lo que hace es dejar a poblaciones enteras sin cobertura de salud, porque el problema es que, vos imaginate, en este momento económico de la Argentina, ¿quién puede ir a pagar privadamente una consulta, una atención en el sector privado? Nadie, porque no tiene el dinero, porque el dinero no le alcanza para comprar los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces ahí vienen los seguros de salud, que en la Argentina se llaman prepagas, pero en realidad son seguros de salud como hay en Estados Unidos, como hay en el resto de Latinoamérica, porque hay que decir que el modelo se probó en Colombia y fue el modelo que en los años 90 fue el faro. Así como todos los que sabemos de salud pública miramos Inglaterra, Francia, España como los lugares donde la salud pública tiene mayor peso, y fíjate que te estoy hablando de 3 países desarrollados del mundo, no te estoy hablando de países del África, ¿eh? Te estoy hablando de Inglaterra, te estoy hablando de Francia, te estoy hablando de España. En Inglaterra, el sector público, Canadá, otro modelo. El sector público en el mundo, el modelo son esos países. Y esos países lo que garantizan es el acceso a la salud a todas y todos los habitantes de sus países. Entonces, y no solo estoy hablando de los nativos, de los ciudadanos de esos países, no, te estoy hablando de los que están trabajando y residiendo en su territorio también, porque esto es otra de las cosas que nos hacen creer, que al sistema público argentino lo funden los compatriotas de países limítrofes que han venido a vivir a la Argentina, pero que trabajan en la Argentina, o sea, que tributan todo el tiempo en la Argentina, porque trabajan en la Argentina, y que nosotros a ellos les damos salud gratuita. Es todo un discurso neoliberal, esto es el neoliberalismo. Esto que está pasando en salud es lo más acabado del neoliberalismo salido de ese consenso de Washington de 1990. Debilitar los sectores públicos de salud, de educación, el rol del Estado, debilitar el rol del Estado para que sea una mercancía, la salud, la educación, sea una mercancía más del mercado. Lo que dice Milei, el mercado va a resolver los problemas de la sociedad. El mercado no resuelve los problemas de la sociedad. El mercado enriquece a los mercaderes de la sociedad. Graciela, sin embargo, resulta paradójico que según las estadísticas que, por ejemplo, dio a conocer el mes pasado el intendente en su discurso de apertura de sesiones, de que el hospital de Luján, ya provincializado, prácticamente aumentó entre un 40 y un 50% las atenciones en el 2024. Es decir... Bueno, yo te explico por qué eso es verdad. O sea, todos los hospitales públicos han aumentado su nivel de atención, su cantidad de pacientes que atienden, porque esto pasa siempre que ocurren las crisis económicas. ¿Qué es lo que pasa? A ver, con la crisis económica, los trabajadores pierden el trabajo. Vos sabés que en Luján hay trabajadores suspendidos en distintas empresas, hay gente que se está quedando trabajo, no solo obrera, también administrativa, también de comercios, porque los comercios si no venden tienen que despedir personal. Entonces, cuando la gente pierde su obra social o cuando no la tiene porque su trabajo es en negro, porque eso hay que aclararlo. O sea, en la Argentina, y eso es un defecto ajeno y propio, y cuando digo propio es de nuestros gobiernos también. ¿Qué es lo que ha pasado? Se siguió con trabajo en negro, se sigue permitiendo el trabajo en negro en la Argentina. Entonces, mientras haya trabajo en negro y esas personas no tengan cobertura social por su obra social, entonces todos están cubiertos por el sector público. Entonces, la mayoría de la gente termina yendo porque pierde su obra social o tiene que dejar de pagar su prepaga. Muchísima gente fue pagando una prepaga, que es un seguro de salud. Cuando pierde su trabajo,
cuando pierde su trabajo en negro, porque muchos tienen prepaga porque tienen trabajo en negro. O sea, el neoliberalismo es muy astuto. Hace todas las reglas para que todas las reglas lleven a que todos tengamos que sacar de nuestro bolsillo directamente, en forma directa, para poder asistirnos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Al haber menos trabajo, al haber más trabajo en negro, al trabajar más gente en changa, la gente no tiene cobertura, tiene que ir al hospital público. Entonces, mientras el trabajo desciende en blanco y el trabajo genuino de la gente, aumenta la cobertura porque uno deja de tener en los hospitales, porque uno deja de tener cobertura por otros medios. O a veces lo que se cobra como coseguro, legal o ilegal, porque a veces no es legal que te cobren coseguro. Coseguro quiere decir que vos vas a atenderte al médico y tenés que pagar arriba, o vas a hacerte análisis y tenés que pagar arriba, o vas a hacerte un estudio y tenés que pagar arriba, no te cubre todo tu cobertura social. Entonces vos tenés que pagar arriba. La gente no tiene para pagar arriba, porque, a ver, hablamos de pagar arriba, estoy hablando de costes de 20.000, 30.000, 40.000 pesos, 60.000 pesos, 70.000 pesos. A ver, si alguien gana por mes, como un jubilado, 300.000 pesos por mes, o un trabajador, 300.000 pesos por mes, vos no podés desembolsar para ir a hacer una atención médica 100.000 pesos. No tenés eso. Entonces vas al sector público. Y ese es el rol del sector público, es dar atención a todas y todos los argentinos, porque todos contribuimos al Tesoro Nacional y al Tesoro Provincial. Y el otro tema es que desfinancian las provincias, y a las provincias se les hace muy difícil sostener los sistemas. A nosotros nos pasó con el hospital. El hospital Nuestra Señora de Luján, yo estuve de acuerdo con el pase a la provincia porque era insostenible por hay una parte de la coparticipación que es de salud, sí, que viene de la provincia, pero no alcanza para sostener los efectores de segundo nivel que son los hospitales. O sea, vos con eso podés sostener el sistema de atención primaria, que está bien que quede en manos de los municipios y que está bien que lo dirija y lo conduzca esa gestión el sector de los municipios, las secretarías de salud, pero en coordinación con la provincia, y que los efectores municipales de las ciudades que van creciendo los hospitales pasen a la provincia, porque es la forma más genuina de que pueda financiarse. Los financiamientos en salud son cada vez más caros, y yo creo que además, y esto lo digo porque justamente estuve en una conferencia en México que me invitó el gobierno de México a hablar sobre salud pública, lo que hace también a las condiciones de vida de la población. La gente se enferma más cuando vive peor, y esto es así. Cuando vive peor, la gente se enferma más. Están aumentando en la Argentina, bueno, ustedes verán que hay un brote de sarampión, sí. Ustedes verán que hay aumento de la tuberculosis, ustedes van a ver que hay aumento de las enfermedades crónicas. Si la gente no toma la medicación como corresponde y si no se cuida en los alimentos como corresponde, la gente empieza a tener descompensaciones de la diabetes, descompensaciones de la presión arterial, y esto la gente que me está escuchando lo sabe bien, porque si yo no puedo comprar los medicamentos, ¿cómo voy a controlar las enfermedades crónicas que tengo? Si la cobertura que me dan las obras sociales, o la cobertura que me da el PAMI, o la cobertura que me da el IOMA, no me ayuda a comprar los medicamentos, yo tengo serio problema para acceder a ellos, y entonces los pacientes se descompensan y se complican, y ahí vienen los infartos, y ahí vienen los accidentes cerebrovasculares, y ahí vienen las infecciones en los diabéticos, las descompensaciones de los diabéticos. Entonces, y esto estoy tomando de modelo dos enfermedades que son de la mayor prevalencia en nuestra población. Entonces, esto lo que genera es la pérdida de la salud, y en todas las crisis económicas se paga con vidas y con años de calidad de vida. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en nuestra población, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que dijo el intendente es verdad, aumenta la cantidad de consultas, aumenta la cantidad de gente que hay que atender, porque cuando hay problemas en la sociedad para acceder a los alimentos, para acceder a los medicamentos, para acceder al agua potable, para acceder a una calidad de vida mejor, la gente se enferma más. Esto es así, pero no es así de ahora, es así de toda la vida. Graciela, de toda la vida. Hay estos mercaderes de la salud, ¿se están frotando las manos?
En este contexto, Obvio, con el Estado obvio. corriéndose de sus responsabilidades. Mira, el decreto 7023, que se firmó en diciembre del 23, ese decreto que modifica más de 300 leyes, más la ley de bases, que modifica, agrega un montón de leyes más. Una de las primeras leyes que modifica, y esa la conozco bien porque la hice yo cuando era diputada nacional, es la ley de regulación de medicina prepaga. La ley de regulación de medicina prepaga la hicimos para controlar los seguros de salud, las prepagas en la Argentina, que en la Argentina se llaman prepagas. Ustedes cuando escuchan que en Estados Unidos la gente tiene que tener seguro para ir a atenderse médicamente, de eso se trata, es prepagas. En Estados Unidos hay solamente un sistema público que se llama Medicare, que ahora Elon Musk quiere sacar o quiere sacarlo del todo, por eso en todo el mundo hacen lo mismo los neoliberales. Entonces, ¿qué es lo que cambiaron de la ley de prepagas? Casi toda la ley. Lo que hicieron fue desregular las prepagas. Las prepagas hoy aumentan su cuota como se les da la gana. Hicieron un retroceso a eso unos meses, porque Caputo se sintió culposo de que la gente tenía que pagar tanto. Debe ser porque ellos tenían que pagar tanto, ¿no? También su seguro. Entonces ahí sintieron algo, porque como viven en una nube, separados de lo que es la población general, entonces, ¿qué es lo que hacen con la medicina prepaga? La medicina prepaga aumenta las cuotas aduciendo razones de costos de financiamiento de la salud. Pero lo que no dicen, que por ejemplo, a los trabajadores de la salud, a los que ellos tienen contratados para brindar los servicios, porque no nos olvidemos que son empresarios de la salud los que manejan las prepagas, no son los médicos. Los médicos no manejan las prepagas, los médicos son empleados de las prepagas. Entonces, los empleados de la prepaga están desfinanciados totalmente. Lo que le pagan a los médicos es ínfimo al lado de lo que deberían estar cobrando, pero ellos cobran cada vez más altas las cuotas y la gente tiene que pagar cada vez más de bolsillo. Entonces, es inmensa la ganancia que están teniendo, inmensa la ganancia que están teniendo en el sector privado de la salud. Y cuando yo hablo de efectores, efectores son los que brindan el servicio. Por ejemplo, el servicio que brinda el médico, el servicio que brinda el psicólogo, el servicio que brinda el kinesiólogo, el servicio que brinda la enfermera, el servicio que brinda el bioquímico, el servicio que brindan cada uno de los trabajadores que están en salud y que tiene un coste además. Ese coste a veces ni siquiera es cubierto. Y tampoco el riesgo del trabajo que hacen. Pero tampoco las entidades. A veces el tema es, uno se lo agarra con la clínica, pero la clínica a veces tampoco, porque los que se llevan la ganancia son los que manejan los seguros. Ellos se llevan la ganancia. Y otro tema que en la Argentina no está bien contado, porque hay que contarlo, con la desregulación de las obras sociales, cuando en los años 90 y en los años 2000 se desregularon las obras sociales, hubo un decreto famoso que de la Rúa le deja a Chacho Álvarez para que firme cuando se va de viaje, que fue la desregulación de las obras sociales, que fue el acabose, porque eso quería decir que las obras sociales podían contratar a las prepagas para que le garantizaran los servicios. Y entonces ahí más base de mano de plata que se queda en el camino y que no va a los que brindan las acciones de salud, ni tampoco a los beneficiarios, que quedan en el camino. Entonces, ¿y qué hizo ahora Milei? Entonces, hizo algo mejor todavía, desreguló más, que ahora la gente que está trabajando y tiene obra social no necesita explicar que quiere que lo siga cubriendo la prepaga, sino que va directamente el dinero a la prepaga. Entonces, los que se están enriqueciendo son los mercaderes de la salud, son los que manejan la salud privada, son los que manejan la prepaga, y esto hay que decirlo con todas las letras. El ministro actual de Salud de la Nación se llama Lugones, y Lugones toda su vida fue el personero de dos personas ampliamente conocidas por el PAMI, porque son los negociados del PAMI, que toda la vida hubo, que se llaman
Cotino Siglia y Luis Barrio Nuevo. Entonces, hay que hablar las cosas por su nombre. Dejemos de no decir la verdad a la gente. Lugones es un señor que administró toda su vida los recursos de esa desregulación de la salud pública en la Argentina, la desregulación de las obras sociales. Entonces, este señor es el que maneja, es el ministro. Este es el señor que tiene que asegurar, como dice la Constitución, que es el Estado Nacional el garante de la salud de la Argentina, porque eso sí dice la Constitución Nacional. Constitución que por supuesto no respetan. Y por eso están desfinanciando los hospitales y por eso están haciendo la transferencia de recursos, porque, a ver, la transferencia de recursos, desfinanciando y no dándole recursos a los hospitales públicos y haciendo que los profesionales se vayan del hospital público porque lo que les pagan no les alcanza para vivir o echándolos directamente. Empezaron con la precarización laboral, o sea, y esto también hay responsabilidad de nuestros gobiernos, el tema de los famosos monotributos. Los profesionales de la salud en los hospitales, los profesionales y los no profesionales no pueden ser monotributistas, tienen que ser personal contratado a los servicios. El modelo más acabado de atención que debería ser en la Argentina ha sido históricamente el modelo del Garrahan. Los mejores profesionales en el área de la salud infantil en la Argentina están en el Garrahan. ¿Y por qué están en el Garrahan? Porque el Garrahan, cuando inicia, los profesionales eran de tiempo completo en el hospital público, y los no profesionales también. ¿Eso qué quería decir? Que tenían que trabajar todos los días en ese hospital. Y eso lo que asegura es una buena calidad de atención, asegura la docencia en esos hospitales y asegura también la investigación. Pero como lo que quieren es que la investigación sea privada, porque por eso desfinancian el CONICET, porque quieren que la atención sea privada, por eso precarizan laboralmente, no solo en el salario, sino también en las condiciones laborales, para que la gente se vaya. Y con el Garrahan, como no lo pueden cerrar, porque cerrar el Garrahan sería un escándalo, entonces ¿qué hacen? Desfinancian. Eso es el modelo neoliberal, desfinanciar el sector público para que esa transferencia de recursos económicos, pero también de las personas que trabajan en el sector público, pasen al sector privado. Y esa es la ganancia del sector privado, absolutamente. La formación que tienen los profesionales nuestros y no profesionales en el sector público, tanto nacional, provincial como municipales, es muy difícil que la tengan en el sector privado, muy difícil. Pero hicieron elefantes blancos del sector privado para que todo el mundo quiera atenderse en grandes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, porque así todo el mundo recauda. Ese es el otro tema. Son ciudades que tienen mucho dinero, que tienen otra calidad en el tema laboral, porque tienen menos trabajo a lo mejor en negro, porque la gente toda aporta, porque toda tiene su obra social, y entonces esos grandes centros contratan a las obras sociales, vuelvo a decir, la desregulación de las obras sociales, para que le brinden los servicios. Y entonces, en detrimento del sector público. Pero esto lo ha hecho la ciudad de Buenos Aires, lo han hecho otras provincias. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es al revés. Viene sosteniendo el sector público, viene sosteniendo la salud pública, viene sosteniendo las acciones de salud pública. Lo último que ha generado el gobernador Kicillof es un programa de medicamentos similar al Remediar que sostiene la provincia de Buenos Aires, con 12 medicamentos para sostener el Remediar en la provincia de Buenos Aires. Porque otra cosa que están desfinanciando son los programas nacionales que daban beneficio a todo el país, a todos los ciudadanos, ciudadanas y habitantes de nuestro país, como el Remediar. Están desfinanciando el Remediar, están desfinanciando el programa de vacunas, están desfinanciando el programa de HIV, están desfinanciando el de tuberculosis, desfinanciando. ¿Por qué? Porque si la gente tiene plata, que se atienda, y si no tiene plata, que caiga en el sector público como pueda, y si lo pueden atender de acá a 5 meses, y bueno, porque además ese es el otro problema, cuando se satura el sector público y los turnos se dan a más tiempo. Esto es una realidad. Por eso cuando Vidal decía que no hacían falta más hospitales, mentía,
La población aumenta. Cuando la población aumenta, los servicios de salud tienen que aumentar. Y no siempre son hospitales, tienen que ser centros de atención primaria, tienen que ser hospitales, tienen que ser centros de atención de los adultos mayores, porque mucha de nuestra población está envejeciendo, y eso también hay que atenderlo. O sea, nosotros tenemos un problema. Cuando hay crisis, disminuye la natalidad, pero la población sigue aumentando la edad porque, gracias a Dios, los que creen en Dios, pero gracias a las acciones de salud pública, los que creemos en la salud pública, gracias a la salud pública y a mejorar las condiciones de salud de las personas, aumentó la cantidad de años que vivimos. Entonces, lo que tenemos que lograr es que los adultos mayores vivan más años, pero mejor. Entonces, primero, darles una jubilación como corresponde, no lo que está pasando. Y segundo, que vivan en condiciones adecuadas y tengan calidad de vida. Y entonces para eso también tiene que intervenir la salud pública. Graciela, ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso grande. La palabra de Graciela Rosso, la ex intendenta, ex viceministra de Salud de la Nación.